Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más de su canal, Conversaciones y Reflexiones del Poeta Rangel. Les saluda a su amigo, el Poeta Rangel, licenciado Carlos Emanuel Rangel Muñoz, como ustedes ya me conocen. Eh, Estamos en familia, entre amigos, para tratar un tema muy importante, muy interesante, que es la cultura de la legalidad, su relación con el Estado de Derecho y los derechos humanos. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre cultura de la legalidad. ¿Pero qué es esto? Cultura de la legalidad es, no es un tema exclusivo de los abogados, sino que todo ciudadano, toda persona debe saber el concepto, por lo menos tener un concepto básico de lo que es la cultura de la legalidad, porque esto le va a permitir convivir con las demás personas y relacionarse pacíficamente dentro de una sociedad. Entonces, sin más preámbulo, la cultura de la legalidad no es otra cosa más que adecuar nuestro comportamiento a la serie de leyes y principios y códigos y reglamentos que nos rigen en el Estado mexicano. En el Estado mexicano, que no es otra cosa más que México como país. Le decimos Estado mexicano jurídicamente, pero no es otra cosa más que el propio país de México. Y ciertamente todos tenemos que tener un conocimiento básico sobre lo que es cultura de la legalidad y lo que es también el respeto a los derechos humanos y también el Estado de Derecho. Es por eso que les platico este tema, para darles un pequeño panorama de lo que son estos tres importantes conceptos que nos van a permitir desarrollarnos de mejor forma dentro de una sociedad. Los derechos humanos, como su nombre lo dice, son todos los derechos y prerrogativas que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano y que están constituidos en la propia Constitución de México y en algunas leyes, de reglamentos, códigos que en definitiva es necesario conocer. Los derechos humanos. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho es la obligación que tiene cada ciudadano de someterse a los reglamentos, las leyes, los códigos que rigen en México, que nos permiten una convivencia pacífica entre personas. Si no viviéramos en un Estado de Derecho, cada persona podría hacer lo que quisiera, sin que hubiera una ley que le pusiera un límite o le dijera qué tanto puede actuar y qué tanto no. O sea, cualquier persona podría salir de su casa y robar, porque pues no hay ley que lo sancione, o cualquier persona podría ir a atropellar a una persona, por ejemplo, al manejar, sin que hubiera algo que lo limite o que lo sancione. Es por eso que es tan importante vivir en un estado de derecho y tener una cultura cívica en todos los aspectos de nuestra vida. Cada individuo, dice el artículo primero de la Constitución, es el que consagra lo que son los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y el artículo primero de la Constitución dice así: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Es decir, que nadie te puede privar de hacer lo que tienes derecho de hacer. O sea, nadie te puede privar de salir, caminar en el parque, porque tenemos derecho al libre tránsito.
tenemos derecho a establecernos en un domicilio, tenemos derecho a muchas cosas que tal vez nosotros damos por hecho o tomamos con naturalidad, pero no sabemos que hay una ley que nos está protegiendo esos derechos. Los cuales no podrán, dice aquí, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos que la propia Constitución establece. ¿Y cuáles son esos casos en los que pueden restringirse o suspenderse? Cuando, por ejemplo, estás siendo juzgado porque cometiste algún delito, se suspenden tus derechos porque estás compurgando una sentencia, una pena. Es por eso, el único momento en que pueden suspenderse tus derechos es el momento en que las personas que cometen algún delito tienen suspendidos sus derechos en tanto cumplen su condena y pueden volver a tenerlos como tal. Este tema es muy importante porque, como les digo, es importante conocer los derechos de todas las personas, de adultos mayores, como niños, como jóvenes, como adolescentes. Estaba leyendo apenas la ley estatal para la protección de niños, niñas y adolescentes, y establece cosas tan sencillas como los niños tienen derecho a la recreación, a jugar en un espacio libre de violencia, a su desarrollo integral. Son cosas, por eso les digo que son cosas tal vez que tomamos como de manera natural, como que ya lo traemos, que es intrínseco a nosotros, que ya lo conocemos, pero que tal vez no sabemos que está establecido en una ley, ¿no? En un reglamento, en una ley que nos protegen. En otro video abordaremos otro tema muy interesante, que es la cultura de la legalidad de las personas hacia las personas con discapacidad. Esto, le digo, la cultura de la legalidad es general, es cada persona, independientemente de la condición o del estado que tenga o de la edad que tenga, tiene que estar sujeto a la cultura, tiene que tener cultura de la legalidad. Tenemos que fomentar esa cultura de la legalidad para que la persona conozca sus derechos y los haga valer, pero asimismo también conozca sus obligaciones. Pero en este sentido, nos vamos a centrar un poquito más en la cultura de la legalidad respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Tan simple como, por ejemplo, no ocupar espacios reservados para las personas con discapacidad. Es un derecho que tenemos las personas con discapacidad a tener ese espacio reservado, pero simplemente a veces no se respeta. Entonces es por eso que en otro video abordaremos ese tema de la cultura relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. Pero es importante que todos conozcan este tema, por lo menos de manera básica, para que en algún momento no les vulneren sus derechos, no les cuarten un derecho que ustedes ya tienen por el simple desconocimiento del mismo derecho, ¿no? Porque a veces, vamos a poner un ejemplo también muy sencillo. Es que me peleé con mi esposa y mi esposo y nos separamos y mis hijos pues quedaron así quedaron así, se quedaron conmigo. En el caso de la madre, como siempre, casi siempre pasa que los hijos se quedan con la madre, pero ya el papá se desobligó y se desobligó, ya no los ha visto, ya no los busca, ya nada, ¿no? Y de repente van y, oye, es que tengo un problema porque ya no me alcanza, hay que pagar escuela, hay que pagar alguna clase de natación, algo que tengan, ¿no? Un deporte, alguna actividad extracurricular. Extracurricular quiere decir fuera del horario de la escuela. A veces se practica algún deporte, a veces se va a alguna actividad que hay que pagar. Y es cuando dicen, oye, pues es que necesito que él también aporte, no es que se desobligue nada más así. Y
Y ya cuando van a hacer valer que él se haga cargo de los gastos, le pregunta, ¿no? ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo? No, pues es que yo no sabía. Yo no sabía, como no necesitaba, pues no le pedía, ¿no? Y ahora que ya necesito, que tengo algún problema económico o algo así, ahora ya necesito, entonces ahora es cuando pido. Pero es cuando se le explica a la persona, no, pues es que ese es un derecho que tiene en este caso sus hijos tienen un derecho, que la ley les ampara, que la ley les protege, y sus hijos tienen el derecho de tener el sano desarrollo, el desarrollo integral, y el desarrollo integral lo dan todo ese tipo de actividades que se conoce como pensión alimenticia. Y los niños tienen derecho a una pensión alimenticia en el caso de que los padres estén separados. Y ya que se le explica todo eso a la persona simplemente se limita a decir, es que yo no sabía, es que yo desconocía todo eso, es que uno no sabe. Entonces es por eso que es importante que todos tengamos un pequeño, aunque sea pequeño, acercamiento a lo que es la legalidad y a conocer nuestros derechos. Entonces los invito a que en la medida de sus posibilidades se acerquen, conozcan sus derechos, conozcan que hay instituciones que los pueden representar, que los pueden proteger y que están para servir y para precisamente procurar que no se vulneren ninguno de esos derechos. Este pequeño video lo vamos a dejar ahí por el momento y estamos en coordinación para platicarles sobre el otro tema relacionado con los derechos de las personas con discapacidad y la cultura de la legalidad. Recuerden que este canal es poesía que acompaña tu día y reflexión que llega desde el corazón. Suscríbete y comparte para que este canal siga creciendo y el objetivo se siga cumpliendo. Muchas gracias y hasta la próxima.